Nunca imaginé que algún día tendría el valor de contar esta historia. Hay recuerdos que una guarda en silencio, no por vergüenza, sino porque ni siquiera una misma logra comprenderlos del todo. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, y durante más de una década he vivido como viuda en un pequeño pueblo costero de Galicia. Desde la muerte de mi esposo Carlos, mi vida se redujo a una sola misión: criar a nuestro hijo Ricardo. Él era apenas un muchacho cuando perdió a su padre, y desde entonces nos convertimos en un equipo inseparable. Juntos enfrentamos la tristeza, las dificultades económicas y la soledad que muchas veces parecía colarse entre las paredes húmedas de nuestra vieja casa frente al mar. Ricardo creció convertido en un hombre trabajador, fuerte y reservado. A sus 28 años, dedicaba sus días a la pesca, igual que su padre. Cada madrugada partía hacia el puerto y regresaba al caer la tarde, con el olor a sal impregnado en la ropa y el cansancio reflejado en la mirada. Aquella tarde gris, el viento golpeaba con fuerza las ventanas mientras una lluvia persistente cubría el pueblo. Cuando Ricardo cruzó la puerta, su expresión era distinta. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Tuve problemas en el trabajo, murmuró, dejando su chaqueta mojada junto a la entrada. Discutí con el encargado. Noté el agotamiento en su voz, la frustración contenida. Sin pensarlo demasiado, le sugerí que se recostara en el sofá para descansar. Él aceptó sin protestar, como cuando era niño y buscaba refugio después de un mal día. Tomé una vieja manta de lana y lo cubrí con cuidado. Era un gesto sencillo, maternal, automático. Solo quería aliviar un poco su malestar. Me senté a su lado, observando cómo cerraba los ojos lentamente mientras su respiración se volvía más pausada. Afuera, el sonido del viento mezclado con la lluvia creaba una atmósfera extrañamente íntima. Entonces ocurrió algo inesperado. Ricardo, aún medio dormido, se acomodó bajo la manta y se acercó más a mí en busca de calor. Su brazo rozó el mío, y sentí como mi cuerpo se tensaba de forma involuntaria. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que solo era mi hijo buscando consuelo. Pero aquella cercanía despertó en mí una sensación confusa. No era miedo. No era rechazo. Era simplemente una conciencia nueva, incómoda y desconcertante, de lo mucho que habíamos dependido el uno del otro durante todos esos años. Permanecí inmóvil, tratando de controlar mis pensamientos mientras el silencio se volvía más pesado. Después, su mano encontró la mía bajo la manta. Fue un contacto leve, casi accidental, pero suficiente para alterar el ritmo de mi corazón. No me aparté. Quizá por sorpresa. Quizá porque, en el fondo, yo también necesitaba esa cercanía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ricardo abrió ligeramente los ojos y me miró. Su expresión estaba cargada de cansancio, pero también de una vulnerabilidad que me estremeció. Durante unos segundos, ninguno habló. El aire parecía suspendido. Sentí sus dedos acariciar suavemente mi mano, distraídamente, como si buscara seguridad. Aquel gesto, tan pequeño e inocente, provocó en mí una oleada de emociones imposibles de nombrar. Mi mente insistía en recordarme mi papel como madre. Pero mi corazón latía con una intensidad inquietante. Finalmente, Ricardo se incorporó apenas un poco, observándome con una mezcla de confusión y ternura. Lo siento, susurró con voz insegura. No quería hacer esto extraño. Sus palabras rompieron el hechizo. Respiré hondo, obligándome a recuperar la compostura. Solo hemos estado solos demasiado tiempo, respondí suavemente. A veces eso puede confundirnos. Él asintió, aunque en sus ojos persistía una emoción que ninguno de los dos sabía explicar. Justo entonces, el sonido del timbre rompió la tensión como un rayo. Me levanté de inmediato, agradecida por la interrupción. Al abrir la puerta, encontré a Javier, nuestro vecino. Siempre amable, siempre dispuesto a ayudar, especialmente en noches de tormenta como aquella. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, dijo con una sonrisa cordial. Su presencia me devolvió bruscamente a la realidad. Lo invité a pasar para revisar unas tejas sueltas del techo, intentando concentrarme en asuntos prácticos. Sin embargo, mientras Javier hablaba conmigo, no pude evitar notar la mirada silenciosa de Ricardo desde el pasillo. Era una expresión extraña. Seria. Tensa. Casi celosa. La idea me perturbó profundamente, aunque traté de ignorarla. Cuando Javier finalmente se marchó,
el silencio regresó a la casa, más denso que antes. Ricardo apenas habló. Se limitó a desearme buenas noches y se encerró en su habitación. Yo, en cambio, permanecí despierta durante horas, sentada al borde de mi cama, repasando una y otra vez cada instante de aquella noche. La cercanía. Las miradas. La tensión. Todo había cambiado, aunque todavía no entendía de qué manera. Sabía que algo delicado se había despertado entre nosotros, algo que requería cuidado, distancia y comprensión. Pero también comprendía que ignorarlo no lo haría desaparecer. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, tuve la inquietante certeza de que nuestras vidas estaban entrando en un territorio desconocido. Y que nada volvería a ser exactamente igual. Aquella noche apenas pude dormir. El sonido constante de la lluvia golpeando el tejado parecía acompañar el torbellino de pensamientos que no dejaba de crecer dentro de mí. Permanecí sentada junto a la ventana de mi habitación, observando la oscuridad del mar a lo lejos, intentando convencerme de que todo había sido un simple momento de vulnerabilidad. Sin embargo, en el fondo sabía que no era tan sencillo. La conexión con Ricardo siempre había sido profunda. Durante años fuimos el apoyo mutuo del otro, sobreviviendo a pérdidas, silencios y sacrificios. Pero ahora aquella cercanía parecía haberse transformado en algo emocionalmente más complejo, algo que ambos necesitábamos comprender antes de permitir que nos dañara. Un leve golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. Adelante, respondí, procurando sonar tranquila. La puerta se abrió lentamente y Ricardo apareció en el umbral. Su expresión era seria, vulnerable, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Entró en silencio y cerró la puerta detrás de él. Por un instante, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, se sentó a mi lado en la cama, manteniendo cierta distancia prudente. Mamá, dijo en voz baja. No entiendo lo que está pasando conmigo. Su sinceridad me rompió el alma. Lo observé y vi no solo al hombre en el que se había convertido, sino también al niño herido que tantas veces había buscado refugio en mis brazos. Y yo tampoco tengo todas las respuestas, admití. Pero lo importante es que actuemos con cuidado. Ricardo bajó la mirada, claramente afectado. Cuando te vi con Javier, sentí algo extraño. No sé explicarlo. Fue como miedo a perderte. Sus palabras me sorprendieron, pero también me ayudaron a entender mejor el origen de su confusión. No se trataba de sentimientos inapropiados, sino del temor profundo de alguien que había construido su mundo entero alrededor de una sola persona. Le tomé la mano con suavidad. Ricardo, hemos pasado muchos años dependiendo el uno del otro. Es natural que a veces nuestras emociones se enreden. Pero eso no significa que debamos dejarnos arrastrar por la confusión. Él asintió lentamente. No quiero hacerte daño. Y no lo harás, respondí con firmeza, siempre que seamos honestos. Apoyó la cabeza sobre mi hombro, como solía hacer años atrás, y lo abracé. Esta vez, el gesto fue sereno, maternal, lleno de cariño, pero también de una nueva conciencia. Comprendí que ambos necesitábamos reconstruir ciertos límites emocionales. No porque nuestro vínculo fuera incorrecto, sino porque el aislamiento había intensificado una dependencia que debía evolucionar. Permanecimos así durante varios minutos, en silencio, hasta que otro golpe en la puerta volvió a interrumpirnos. Era Javier nuevamente. Su expresión reflejaba preocupación genuina. Perdona que moleste otra vez, Elena. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. La tormenta empeoró. Agradecí su consideración y le aseguré que estábamos bien. Ricardo, aunque educado, permaneció distante. Después de que Javier se marchara, Ricardo respiró profundamente. Quizá necesito empezar a construir mi propia vida fuera de esta casa, dijo finalmente. Aquellas palabras, aunque dolorosas, eran ciertas. Por primera vez comprendí que gran parte de nuestra tensión emocional provenía del miedo al cambio. Yo había dedicado mi vida entera a protegerlo. Él había encontrado en mí su único refugio. Pero ninguna de las dos cosas podía permanecer igual para siempre. Eso no significa que me pierdas, le dije con ternura. Solo significa que ambos debemos aprender a crecer. Ricardo sonrió levemente, aunque sus ojos mostraban tristeza. Papá habría sabido qué hacer. Sentí una punzada de nostalgia. Tal vez, respondí.
pero nosotros también encontraremos el camino. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Durante los días siguientes, Ricardo comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Volvió a relacionarse con antiguos amigos, aceptó jornadas más largas en el puerto y empezó a considerar nuevas oportunidades laborales. Yo también entendí que necesitaba reencontrarme conmigo misma más allá de mi papel como madre. Javier, siempre respetuoso, comenzó a visitarme con más frecuencia. Su compañía resultaba amable, ligera, libre de las complejidades emocionales que me habían consumido últimamente. Poco a poco, la tensión en casa empezó a disiparse. Ricardo seguía siendo mi hijo, mi mayor orgullo, pero nuestra relación adquirió una madurez distinta. Aprendimos a hablarnos con más honestidad, a reconocer nuestras heridas, a aceptar que el amor familiar, cuando nace del dolor compartido, puede volverse intenso y confuso, pero también puede sanar si se enfrenta con responsabilidad. Una tarde, mientras observábamos juntos el océano desde el acantilado, Ricardo rompió el silencio. Gracias por no alejarte de mí cuando más confundido estaba. Tomé su brazo con cariño. Nunca dejaré de estar contigo. Solo necesitábamos recordar quiénes somos. Sonrió, esta vez con una paz que hacía mucho no veía en él. En ese instante comprendí que habíamos superado la tormenta más difícil. No la del exterior, sino la interna. La que nace cuando el miedo, la pérdida y la soledad distorsionan los sentimientos. Y aunque el camino hacia adelante aún tendría desafíos, por primera vez en muchos años sentí esperanza. Porque habíamos elegido la comprensión por encima de la confusión. Y eso lo cambiaba todo. Con el paso de las semanas, la calma comenzó a regresar lentamente a nuestra casa frente al mar. La tormenta emocional que habíamos atravesado dejó huellas profundas, pero también enseñanzas inesperadas. Ricardo y yo comprendimos que nuestro vínculo, aunque fuerte, necesitaba transformarse para sobrevivir de forma saludable. Ya no éramos aquella madre y aquel hijo atrapados únicamente en el dolor del pasado. Estábamos aprendiendo a reconstruirnos. Ricardo empezó a mostrarse diferente. Seguía siendo cariñoso y cercano, pero ahora había una nueva madurez en su comportamiento. Sus días en el puerto se volvieron más estables, y poco a poco comenzó a hacer planes propios, incluso hablando de ahorrar para independizarse algún día. Aunque esa idea despertaba cierta tristeza en mí, también me llenaba de orgullo. Por primera vez, sentí que Carlos estaría orgulloso del hombre en el que nuestro hijo se estaba convirtiendo. Yo, por mi parte, también inicié cambios. Durante años había vivido exclusivamente para cuidar, proteger y sostener. Pero ahora comprendía que también necesitaba recuperar partes de mí misma que habían quedado olvidadas. Acepté invitaciones de vecinos, retomé amistades antiguas y permití que la vida volviera a ofrecerme nuevas posibilidades. Entre esas posibilidades estaba Javier. Siempre había sido un hombre amable, trabajador y respetuoso, pero después de aquella noche nuestras conversaciones comenzaron a ser más frecuentes. Nunca fue invasivo ni imprudente, su presencia simplemente aportaba una tranquilidad distinta, una compañía adulta que hacía tiempo no experimentaba. Una tarde, mientras reparábamos juntos una vieja red de pesca en el patio, Javier me miró con una serenidad inesperada. Elena, has cargado demasiado sola durante muchos años. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Supongo que me acostumbré, respondí con una sonrisa tenue. Él negó suavemente. No siempre tienes que hacerlo. Aquella frase quedó resonando en mí durante días. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar una vida donde no todo girara en torno al sacrificio o la supervivencia. Ricardo también notó el cambio. Lejos de reaccionar con incomodidad, comenzó a mostrarse más tranquilo, incluso aliviado. Una noche, mientras cenábamos juntos, dejó los cubiertos y me observó con una expresión sincera. Mamá, creo que mereces volver a ser feliz. Sus palabras me emocionaron profundamente. Todos merecemos eso, Ricardo. Él asintió. Antes tenía miedo de perderte. Pero ahora entiendo que nadie pierde a quien ama de verdad, solo aprendemos a compartir de otra manera. Aquella conversación fue uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Habíamos logrado sanar. No olvidando lo ocurrido, sino entendiéndolo. Comprendimos que nuestra confusión nació de años de duelo, aislamiento y dependencia emocional, no de una falta de amor verdadero, sino precisamente de un amor profundo que necesitaba evolucionar.
Con el tiempo, Ricardo conoció a una joven llamada Lucía, hija de una familia de pescadores del pueblo vecino. Su relación comenzó de forma sencilla, pero verlo sonreír nuevamente, descubrir nuevas ilusiones y construir su propio futuro me llenó de paz. Yo también permití que mi relación con Javier floreciera con naturalidad. Sin prisas. Sin presiones. Solo como dos personas adultas que entendían el valor de la compañía sincera después de años de soledad. Nuestra casa cambió. Las paredes ya no se sentían cargadas por silencios dolorosos. La risa volvió. La luz regresó. Y aunque siempre conservaríamos las cicatrices de nuestro pasado, dejaron de ser heridas abiertas para convertirse en recordatorios de cuánto habíamos superado. Una tarde de verano, sentada frente al océano mientras el sol descendía sobre el horizonte gallego, comprendí finalmente algo esencial. La vida no siempre nos rompe. A veces nos confunde, nos pone a prueba y nos obliga a enfrentar emociones difíciles para enseñarnos a crecer. Ricardo se sentó a mi lado, ya no como aquel joven perdido en la tormenta emocional, sino como un hombre fuerte, consciente y preparado para su propio camino. Gracias, mamá, dijo con una sonrisa serena. Por nunca rendirte conmigo. Tomé su mano con cariño. Gracias a ti, por encontrarte. Nos quedamos allí, contemplando el mar que había sido testigo de nuestras pérdidas, nuestros errores y nuestra sanación. Y en ese instante supe que, aunque la vida nunca sería perfecta, finalmente habíamos encontrado equilibrio. No éramos prisioneros del pasado. Éramos sobrevivientes. Madre e hijo. Dos almas marcadas por el dolor, pero también fortalecidas por la comprensión. Así comenzó nuestro verdadero nuevo capítulo. No definido por la confusión, sino por la esperanza. Porque a veces, incluso después de las tormentas más oscuras, el mar vuelve a estar en calma.